Directora Junta de Ingeniería de AYESA. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la posibilidad de participar. Yo voy a hablar un poco sobre las posibles prioridades para salir de una crisis en lo que se refiere al tema de carreteras. Bien. Bueno, como ya se ha comentado, estamos en una situación muy complicada por el tema de la pandemia y, por lo tanto, es importante que seamos capaces de priorizar esas inversiones. Reproduzco aquí rápidamente los números que Julián ha comentado antes de lo que supone estos mecanismos de recuperación y resiliencia europeas. Inversión en vías urbanas del orden de 7.500 millones de euros, inversión en cohesión territorial unos 1.500 millones de euros, inversión en seguridad de la red convencional unos 2.200 millones y la restitución del déficit de puesta a cero 7.500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas cantidades importantes y considerables para invertir en tema de carreteras. Yo me voy a permitir dar unas pinceladas, unas líneas generales de actuación de en qué se puede invertir en tema carretero, para finalizar simplemente con un pequeño comentario de algún ejemplo práctico de cómo se puede aplicar eso. Bien. ¿En qué se puede invertir o en qué podemos priorizar todas estas inversiones? Primero, conservación y mantenimiento. Conocemos todos que España tiene una red de carreteras de alta velocidad, de alta capacidad, muy importante, de las punteras en Europa e incluso a nivel mundial. Pues podemos hablar de unos 15.000 kilómetros entre autovías y autopistas, por encima incluso de Alemania o de Francia. Esas redes, que continuaremos creciendo y aumentando, hay que conservarlas. Hay que conservarlas para que estén en buen estado y que el usuario tenga la correspondiente seguridad y, por lo tanto, pueda avanzar. Por lo tanto, conservación y mantenimiento es un punto fundamental de esta inversión. Tema seguridad vial. Últimamente, desde los últimos años, se ha puesto mucho, digamos, el foco en ese punto. Hay que asegurar que el usuario de la carretera es seguro, va de una forma segura y conduce. Para ello, son fundamentalmente los túneles, elementos en los cuales sabemos que si ocurre algún accidente puede ser catastrófico porque puede generar un problema muy importante. Es necesario asegurar esa seguridad vial. Tenemos que ver o analizar lo que tenemos en cada uno de los túneles, cuáles son las instalaciones, si cumplen unos mínimos de seguridad tal y como impone el Real Decreto, y implementarlo en una serie de proyectos y posteriormente en la construcción. A nivel de barreras, otro tema muy importante, hay que asegurar que el usuario, tanto en sí a la hora de colisionar como para no colisionar con otros vehículos, pues no supera ciertas barreras. Por lo tanto, hay que estar permanentemente analizando y estudiando la situación de las barreras, que cumplen, no cumplen y si están colocadas donde tienen que estar colocadas. Por último, las auditorías de seguridad vial. Es importante este concepto de seguridad vial implementarlo desde el origen de la infraestructura. Ya en fase de proyecto se hacen auditorías, durante la construcción se comprueba y se continúa auditando, incluso en fase de explotación. Por lo tanto, tema seguridad vial fundamental para invertir en estos próximos años en esta situación. Evolución carreteras 2+1. Ya se ha comentado, lo ha comentado Julián, tenemos una red de vía de alta capacidad muy importante, seguiremos haciendo autovías, pero ojo, a veces pues podemos conseguir una situación de vía de alta capacidad sin recurrir a la autovía. Bueno, un ejemplo es la carretera 2+1, hay otras soluciones más, se impone mucho en los países nórdicos, es hacer 3 carriles, de los cuales uno por sentido y el intermedio, dependiendo de la zona, va en un sentido o en otro. Fundamental la separación física para evitar cualquier tipo de cambio de sentido, pero son muy seguras y deben poder implementarse. Tema ETS, señalización. Es importante tener carreteras que tengan esa señalización y que nos permitan adelantarnos a posibles situaciones o problemas en los próximos kilómetros. Es importante invertir y hacer proyectos para todo ello. Carriles reservados al transporte público, lo mismo. En las grandes ciudades, grandes urbes, ya se ha destinado una importante cantidad de dinero para hacerlo o para tener estos carriles y, por lo tanto, hay que continuar creciendo para poder descongestionar los accesos a estas grandes urbes. Bueno, mejora funcional de la red existente. También se ha comentado por parte de Julián, tenemos TCAs, que son tramos de concentración de accidentes o puntos negros en los cuales existe una accidentalidad mayor de una media o un mínimo determinado. Ahora hay que actuar sobre esos puntos, hacer una serie de proyectos, hacer la obra y confirmar que esos puntos dejan de ser negros y ya no son TCAs.
Bien, nuevas actuaciones, bueno, ya se ha hablado antes de que tenemos perfectamente identificados en cualquier disciplina, pero a nivel de carreteras, actuaciones necesarias que tienen una relación beneficio-coste importante y, por lo tanto, habrá que cogerlas y, digamos, acometerlas. Importante un punto. Tenemos muchos proyectos que se han, digamos, realizado, que ahora mismo están pendientes de construcción, pero que es necesario actualizar las normativas a nivel de drenaje, a nivel de trazado, a nivel de señalización, a nivel de una serie de materias, han cambiado. Por lo tanto, hay que coger esos proyectos, actualizarlos para que estén en esa plataforma de lanzamiento y así se puedan construir. En cuanto a nuevas tecnologías, también comentar 3 puntos importantes, 3 aspectos que también se ha comentado antes, pero ha comentado sobre el tema del coche eléctrico. Coche eléctrico. Bueno, hoy en día ya es un hecho. Desde el punto de vista comercial ya se compran coches eléctricos. La autonomía cada vez es mayor. Ya sabemos que estamos hablando de entre 250 o 350 kilómetros de autonomía, pero de forma exponencial aumenta su alcance. Es necesario dotar de electrolineras toda la red nacional para que esos vehículos puedan llevar a cabo viajes de largo recorrido. Por lo tanto, habrá que estudiar y dedicar parte de ese dinero a ese estudio de electrolineras. Luego está el coche a pila de hidrógeno, ¿vale? Es decir, son coches que funcionan con una pila de hidrógeno en el cual el combustible, en vez de ser pues, la electricidad o el fósil o digamos la gasolina, es el hidrógeno. En este caso está menos avanzado que el coche eléctrico, pero es importante hacer un estudio de posible tema comercial de venta y posibles hidrogeneras, que son pues, unas gasolineras de hidrógeno donde recargar y que pueden asegurar también desplazamientos a larga distancia. Un poco más a medio plazo, aunque no tanto, está el coche autónomo o semiautónomo. Ya existen experiencias, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, en Europa estamos empezando. Aquí recalcar que lo que es el coche autónomo como tal sí que está muy avanzado, pero es importante implementar la ayuda por parte de la carretera, lo que llamamos equipamiento IoT o Internet of Things, ¿vale? Es decir, cuando realmente la carretera apoye a ese vehículo autónomo para que él pueda utilizar sus elementos de acción, en ese sentido, es el momento en el cual podremos, digamos, decir que realmente este coche, digamos, autónomo es potente. Bien. Bueno, entonces, yo creo que son líneas generales de actuación. En toda esta materia hay que invertir, por supuesto, a nivel tanto de proyecto como de obra o como de ejecución. Y simplemente, para terminar, voy a comentar unos ejemplos prácticos de lo que podría ser actuaciones o nuevas actuaciones, digamos, de forma inminente. Voy a citar 4 actuaciones en vía urbana, ¿vale? Es decir, en zona urbana, que es una de las partes fundamentales, digamos, de este mecanismo de resiliencia, y 2 de zona interurbana. La primera, en lo que se refiere a Madrid, por ejemplo, digamos, el nuevo acceso radial alternativo a la A1, consiste en la salida por Madrid, por el norte, digamos, hacia Burgos. Actualmente se encuentra en estudio informativo, ¿vale? Y se ha aprobado el estudio informativo y consiste pues, en introducir un tercer carril desde, digamos, el circuito del Jarama hasta lo que sería la localidad del Molar. La parte más cercana a Madrid, que sería, digamos, desde el circuito del Jarama a, digamos, lo que es el enlace con la M12, está pendiente de confirmar cuál es la solución más óptima que permita liberar el tráfico. Luego, en Barcelona, cinturón de la B40, que es el tercer cinturón de Barcelona, que realmente es el bypass del largo recorrido de viajes que vienen desde Francia, pues pasando hasta Madrid o Valencia. También hay que cerrar algunos tramos, pero también es una actuación que en su relación beneficio-coste tiene un valor importante. Bueno, tenemos en Valencia el nuevo puente de la A3 sobre el río Turia. También este puente va a descongestionar mucho un ramal de la gente que viene del puerto de Valencia por la V30 con destino a Madrid y otros que hacen ese mismo movimiento con destino a una localidad o un barrio de Valencia. Al segregarlo, en un movimiento que tiene una IMD de 125.000 vehículos diarios, obviamente se descongestionará y evitaremos colas de algunos vehículos que están hasta 2-3 horas en ese sentido. Actualmente el Ministerio de Fomento acaba de licitar este proyecto para avanzarlo y, a ser posible, empezar la obra de forma rápida. Y por último, a nivel urbano, el cierre de la C40. La C40 es el segundo cinturón, digamos, de Sevilla, y ya tiene 5 tramos en funcionamiento, 3 con proyecto y 2, digamos, en fase de actualización. Una vez que se cierre, obviamente, esto generará un gran beneficio para la ciudad de Sevilla. Por último, en actuaciones interurbanas, citar 2, por ejemplo,
La primera sería la variante Vigo-Porriño, ¿vale? Esta es la conexión de Orense con el puerto de Vigo. Lo mismo, es una carretera que tiene radios pues, pequeños, 50-60 metros, con velocidades específicas pequeñas, y de esta forma se podrá aumentar la velocidad específica del orden de 100 km por hora, aumentando mucho mejor las condiciones de conducción. En este momento se está actualizando la declaración del Pacto Ambiental y, digamos, una vez que se libere esta declaración, digamos, ya tendremos ya el proyecto constructivo. Y por último, un ejemplo a nivel, digamos, de comunidad autónoma, es la conexión de Salamanca con Alba de Tormes. Inicialmente se había planteado una autovía, este es un caso ejemplo de 2+1 que hemos dicho antes, pero los nuevos estudios han encargado un estudio de una carretera 2+1 que se ha visto que soluciona los problemas y que, por lo tanto, con una inversión menor, nos permite mejorar esta vía de gran capacidad con esta solución. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, y gracias por haberte ajustado al tiempo estrictamente.